Pueden tomar sus asientos. Bueno, es un privilegio de tener con nosotros hoy el pastor Gustavo López de Argentina y su esposa Elizabeth. Son muy queridos amigos nuestros de mi familia, porque mi esposa y yo hemos conocido a ellos cuando nosotros fuimos a Argentina hace 20 años atrás. Y ellos estaban en el proceso de comenzar una nueva iglesia en otra parte de Argentina, pero salieron de la iglesia donde nosotros fuimos por los primeros 2 años para trabajar y aprender de la cultura y todo eso. Y seguimos siendo amigos después de tantos años. Y yo sé que el pastor Gustavo es un hombre fiel a Dios, un buen siervo de Dios y fiel a la palabra de Dios. Y Dios ha mostrado eso en los frutos de él y en la iglesia ahí en Neuquén de Argentina. Y otra vez es un privilegio de tenerles con nosotros hoy y quiero animarles a prestar atención esta mañana, pero antes de la prédica él va a cantar por nosotros. Hermano pastor. Muy buenos días a todos, hermanos. Es un privilegio, un gozo muy grande para nosotros estar visitando su iglesia y damos gracias al Señor primeramente por esta oportunidad, por este privilegio y también al pastor Greg Barnes, a su esposa Carla, por habernos invitado. Estamos muy a gusto aquí, estamos muy bien atendidos, verdaderamente nos sentimos bienvenidos y muy cómodos entre ustedes. Doy gracias al Señor por eso. Bien, vamos a ver. Quiero compartirles una canción que ha sido para mi vida una bendición a través de los años. Se llama ¿Por qué me elegiste a mí? Es una pregunta que podemos hacernos todos, ¿no es así? ¿Por qué el Señor nos eligió? ¿Por qué me elegiste a mí entre millones, sabiendo el mal que hice yo? ¿Y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme en Jesús salvación? Ayúdame a hacer lo que quieres tú. Tu palabra esparciré. Mi vida ahora doy, por ti viviré, a tu lado caminaré. Me asombra conocer que un Dios tan grande me amó y que me quiere bendecir. Su gracia infinita, su misericordia, realmente no puedo entender. Ayúdame
ayúdame a hacer lo que quieres tú. Tu palabra esparciré. Mi vida ahora doy, por ti viviré. A tu lado caminaré. Mi vida ahora doy, por ti viviré. A tu lado caminaré. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué nos eligió? Es una pregunta que nos podemos hacer y hallar en la palabra de Dios la respuesta. Porque todo lo que nos preguntamos en la vida tiene respuesta en la palabra de Dios. Él lo sabe todo y nos puede saciar con su palabra. Bueno, es un privilegio, como les dije, estar en esta mañana aquí. Déjenme poner un reloj porque tengo una costumbre en nuestra iglesia. Yo sé cuándo comienzo la predicación, pero solo Dios sabe cuándo termino. Y hoy quiero terminar a tiempo. Es una bendición tan grande ver lo que el Señor está haciendo aquí en este lugar, y desde que el pastor Greg está aquí también, hace unos meses tuvimos un encuentro y compartíamos, ¿no es así?, cómo el Señor estaba guiando y la importancia de seguir esa guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no?, para la gloria y honra del Señor y para el avance de la obra. Y gracias a Dios que nos ha permitido llegar aquí y ver las maravillas que Dios está haciendo. Yo me sorprendía esta mañana, el pastor me había dado el orden del culto y vi el versículo de memoria en 1 Pedro 2:9, y sin habernos puesto de acuerdo, este era mi texto para el mensaje de esta mañana. Y eso a mí me sorprende y me maravilla gratamente porque, a ver, no es algo que hacemos los hombres, sino es algo que Dios está preparando y obrando para bien nuestro, para bien nuestro. Así que, hermanos, quiero invitarlos en esta mañana a ir al libro de 1 de Pedro, o la epístola de 1 de Pedro, el capítulo 2, los versículos 9 y 10. Muy bien, vamos a hacer lectura de estos dos versículos. 1 de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar primeramente al Señor pidiendo su bendición sobre su palabra y su mensaje. Gracias, Padre nuestro, por este privilegio inmenso que nos das de estar reunidos en tu nombre, en tu casa. Gracias, Señor, por el Espíritu, por el amor que sentimos aquí del pastor, su familia y los hermanos y hermanas. Verdaderamente es una bendición, nos llena de gozo el corazón y verdaderamente queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque siempre eres fiel y porque tú lo sabes todo, Señor, y tú sabes lo que necesitamos en esta mañana para ser afirmados, animados, fortalecidos, bendecidos y equipados para hacer
tu voluntad y hallar en ello la dicha, Señor, el gozo que tú nos puedes dar. Queremos rogar que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestros corazones, Señor, que prestemos atención a tu palabra y a lo que tú quieres decirnos en este día, Señor, para que podamos implementarlo en nuestras vidas y poder de esta manera, Señor, honrarte, glorificarte, Señor, y ser instrumentos útiles también, Señor, para tu obra y para que muchos más conozcan a Cristo y para que tu reino, Señor, avance aquí en esta tierra. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, la predicación, obra en los corazones. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Cuando nos preguntamos por qué el Señor nos salvó, algunas veces, claro, entendemos, Él nos salvó porque no quiere que vayamos a un lugar de eterna condenación, que es el infierno, y Él vino a rescatarnos, y entonces Él nos salvó, y esa bendición tan grande de la salvación y la vida eterna que Él nos ha dado. Pero cuando nos preguntamos para qué, la palabra de Dios tiene respuestas a esa pregunta, porque aquí en el versículo 9 de la epístola de Pedro, el capítulo 2, dice, mas vosotros sois, nos dice lo que somos, linaje escogido. Somos una, podríamos decir así, somos una etnia, una raza escogida por Dios. Somos un real sacerdocio, estamos para servir a Dios a favor, ministrando a los demás, ¿no es así? Ministrando, hoy hablábamos de eso a la mañana en la escuela dominical. Una nación santa, un pueblo separado, especialmente escogido por Dios. Y nos dice la razón, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos un propósito, hermanos, en esta vida. No es solamente gozarnos de que el Señor nos buscó, nos rescató, nos salvó, nos redimió, nos hizo hijos de Él, nos hizo parte no solamente de su familia, sino de su iglesia. No solamente estas cosas que son maravillosas, sino que tienen también un propósito. Estamos con un propósito muy grande, y este es para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, a ver, estamos en este mundo para ser testigos verdaderos de Cristo. Testigos verdaderos de Dios. Estamos para anunciar, para proclamar. Es interesante que algunos de nuestros nombres hasta pueden llegar a tener ese significado. Mi primer nombre es Gerardo, significa heraldo, uno que proclama, uno que predica. Y qué interesante, ¿no es así? Dios me llamó a predicar, a proclamar. Y mi segundo nombre es Gustavo, bastón de mando significa. Y esto significa que Dios me puso también para administrar o para mandar, para ayudar, ¿no es así?, a la congregación en nuestra iglesia. Entonces, es interesante que Dios tiene un propósito para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de un lugar terrible, que eran las tinieblas, que era el dominio de Satanás, que era el dominio del pecado, de la maldad, donde vivíamos vidas terribles, para que ahora vivamos en su luz admirable. Así que una cosa muy importante que quiero animar los hermanos en esta mañana es que nosotros estamos con el propósito de anunciar a Cristo, pero no solamente a Cristo, porque sabemos que las religiones hablan de Jesús, hablan de Cristo, pero dice anunciar las virtudes de Cristo, las virtudes de Cristo. Y pensaba, mientras que el Señor estaba hablando a mi corazón a través de este pasaje, que algunas veces decimos, voy a hablar de las virtudes de mi iglesia. Miren qué edificio que tenemos, miren el estacionamiento, qué bonitos baños que tenemos. No es así. Miren las carpetas, los asientos, y decimos a la gente, tenés que venir para conocer nuestro edificio. ¿Es para eso que el Señor nos salvó?
Es para eso que el Señor nos separó, nos escogió y nos hizo un sacerdocio santo. Algunas veces nos equivocamos y pensamos que tenemos que promover un templo. Algunas veces nos equivocamos y decimos, tenés que venir a conocer a mi pastor, porque mi pastor predica bien, lindo, y es muy gracioso, o te llama mucho la atención, o te anima, te levanta, como tantos falsos pastores y maestros que hoy tenemos, ¿no es así? Donde miles y miles acuden cada fin de semana porque, qué carisma que tiene este predicador o este pastor de tal y cual iglesia. Hermanos, no estamos para proclamar las virtudes de los pastores. ¿Sabían eso? Algunas veces queremos decir a la gente, tenés que venir a mi iglesia para que veas mi vida, lo que yo hago. Cómo canto, cómo sirvo, cómo me consideran, cómo me aprecia la gente. Y estamos equivocados, no estamos para eso. No estamos para eso. Estamos para anunciar las virtudes de Cristo. Estamos para anunciar el evangelio de Jesucristo. Eso debe ser primordial. Eso es lo principal, hermanos. Necesitamos volver a entender que no estamos para promover nada más que las virtudes de Cristo. Lo otro va a ser una bendición tremenda cuando vengan y conozcan el templo, cuando vengan y conozcan al pastor y escuchen sus predicaciones y todo, pero la gente está necesitando de Dios. La gente está necesitando del poder de Cristo en sus vidas. ¿Y quién se los va a compartir? ¿Quién se lo va a decir? Nosotros, porque somos puestos para anunciar las virtudes de Cristo. Hermanos, es importante que nos demos cuenta que la gente está necesitando al Señor, que están perdidos, que están yendo al infierno. Como decían hoy, sí, los podemos ver en estados calamitosos, podemos verlos abandonados y podemos verlos en sus pecados más viles y podemos verlos sucios y podemos verlos quizás hasta desenfocados de la vida por el alcohol, por las drogas o lo que sea, pero cada una de esas personas lo que necesita es la salvación de Jesucristo. El poder de Cristo en sus vidas, que va a transformar sus vidas. Pero fíjense algunas de las virtudes de Cristo, no las nuestras, nuevamente, porque algunas veces queremos promovernos a nosotros pensando que los llevamos a Dios. No, promovamos a Cristo. Las virtudes de Cristo, debemos de enseñar a la gente y compartir que Jesucristo es Dios. No un ángel, no un hijo de Dios, uno de los hijos de Dios es Dios. Jesucristo es Dios. Él es todopoderoso, es el creador del universo y es el sustentador del universo. Jesucristo es sin pecado cuando el mundo y Hollywood y cuántas personas están tratando de decir que Jesucristo era una persona que vivía en pecado. No, Jesucristo es sin pecado, Él es Dios. Debemos hablar del poder de Cristo que nos amó viniendo a este mundo cuando no lo merecíamos, de las virtudes de Cristo que murió por nosotros en la cruz. Qué tiempo especial el de Pascuas, cuando mucha gente está sensible a escuchar de lo que Cristo hizo por ellos. En nuestra iglesia llegaba un hombre católico y de repente dice que después de la reunión el pastor Matías, quien está en mi lugar allí en Neuquén, nos contaba que este hombre decía: por tanto tiempo en mi vida yo había escuchado de las Pascuas y de los ritos religiosos, pero hasta este tiempo en mi vida yo no había entendido ¿qué es lo que Cristo había hecho en la cruz por mí? Interesante que en la iglesia se estaban proclamando las virtudes de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es importante esto. Necesitamos explicarle a la gente y en oración pedir que el Señor toque sus corazones para que entiendan que cuando Cristo moría en la cruz, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios sustentador del universo, que cuando Él estaba en la cruz muriendo, Él estaba tomando mi lugar. Él estaba tomando nuestro lugar. Él era el único sacrificio acepto por Dios
para derramar su sangre y para ser quien expíe nuestras almas de nuestros pecados. A ver, eso fue lo que me pasó a mí. Por 6 años, aún siendo un niño, por 6 años yo fui a una iglesia evangélica donde me enseñaban historias bíblicas, lecciones hermosas de la Biblia, pero no entendía el evangelio. Y entonces cada semana era debatirme entre ser un buen chico y salir terminar cada semana frustrado porque fallaba, porque pecaba, porque no lo podía lograr. Y cada vez que pecaba yo sentía que el pecado era una carga de pecado que se engrandecía cada día más. Hasta que un día el Señor obró cuando había gente invitando a otros para proclamar las virtudes de Cristo. Entonces yo fui a una iglesia, fue una campaña evangelística y el predicador explicó claramente quién era Cristo y lo que había hecho Él en la cruz del Calvario y cómo podía aplicarse a mi vida si yo creía que Él era Dios y yo creía que Él murió por mí en la cruz y que su sangre derramada era para perdón de mis pecados. Entonces Él me iba a perdonar y me iba a salvar y me iba a dar vida eterna y me iba a librar de esa carga de pecado tan grande que tenía a mis espaldas. Cuando yo entendí eso, bien, se hizo la luz. Y cuando hicieron la invitación, pasé adelante a recibir a Cristo como mi Salvador. A los 12 años de edad, entendí que yo necesitaba el perdón y la salvación de Cristo. Y doy gracias a Dios, porque esa noche alguien estaba predicando el Evangelio y estaba hablando de las virtudes de Cristo. Y no estaba hablando de cómo ser próspero, ni de cómo sanar de los dolores de espalda o lo que fuera. Él estaba hablando de Cristo y las virtudes de Cristo, que resucitó venciendo a la muerte. Ese es el poder de Dios. Él pudo vencer la muerte, que por fe creyendo que Él es el Señor, que derramó su sangre y resucitó, seremos salvos, dice la palabra de Dios. Y entonces vemos tantas virtudes de Cristo. Hermanos, podemos hablar de lo que Él hizo para nosotros en nuestras vidas. Podemos hablar que nos perdonó. ¿Siente necesidad de ser perdonado? Cristo te puede perdonar. Un día teníamos un tiempo de evangelizar en nuestra iglesia en Buenos Aires y entre la multitud un hombre se quedó para hablar y este hombre estaba llorando amargamente. Y tuve el privilegio, la oportunidad de acercarme hasta su asiento y hablar con él. Y me dice, soy un veterano de la guerra de Malvinas. Cuando estuvimos en la guerra yo maté mucha gente. ¿Dios me puede perdonar? Él tenía en su conciencia y en sus manos la sangre de otras vidas. Y no se lo podía perdonar a sí mismo. Preguntaba, ¿Dios me lo puede perdonar? Y yo podía decirle con total seguridad, Dios puede perdonarte. Dios te puede perdonar. Dios te puede limpiar de esos pecados. Dios puede quitar esa carga terrible en tu conciencia de la muerte de otras personas. Porque Dios puede. Porque Él tiene el poder. Porque son sus virtudes. Él tiene el poder para perdonar. Él nos salvó del infierno, hermanos. Íbamos directo al fuego eterno. Íbamos directo a la condenación. Y le podemos decir a la gente, ¿sabe qué? Yo iba al infierno y Dios me salvó. Ya no voy al infierno. Podemos hablar de la vida eterna. Hay gente que está pagando millones y millones y millones de dólares. Elon Musk, Bill Gates y otros, Jeff Bezos, quieren investigar cómo poder hacer para lograr tratamientos o algún tipo de sustancia que les prolongue la vida. Ellos quieren tener vida eterna. La están buscando en los laboratorios y piensan, como tengo toda la plata del mundo, voy a pagar para que alguien descubra cómo puedo yo vivir 200, 300, 400 años, porque toda la fortuna que tengo no me alcanza esta vida corta para poder disfrutarla, para poder hacer lo que yo quiero.
Pero como estaban equivocados los españoles, nuestros ancestros, para muchos de nosotros, cuando vinieron a América y buscaban la fuente de la eterna juventud o de la vida eterna, no sabían que la tenían en Europa. Si hubieran escuchado el Evangelio en Europa, ellos hubieran tenido la fuente de la eterna juventud, la fuente de la vida eterna, que es Cristo, es Jesucristo. Y la buscaban en lugares muy insólitos y lugares exóticos, y a ver si encontraban esa fuente que les iba a dar vida eterna. ¿Sabe qué? Se murieron más jóvenes de lo que pensaban, porque entre los animales salvajes, los mosquitos, las enfermedades y los aborígenes que los atacaban, ninguno de ellos volvió a España. O alguno podría haber llegado para dar testimonio de lo que pasó. Pero hermanos, nosotros tenemos la vida eterna. No es algo que hemos ganado, es algo que Dios nos ha regalado en Jesucristo. Es la virtud de Jesucristo, darnos vida eterna. Así que cuando alguien te dice, tengo miedo a la muerte, o quiero vivir para siempre, pero no sé cómo hacerlo, usted puede decirle, yo sé. ¿Cómo sabes? Yo sé, porque Cristo es la vida. Y el que cree en Él, dice la Biblia, aunque esté muerto, vivirá. Las virtudes de Cristo. Hermanos, tenemos un lugar junto a Él por la eternidad. Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Yo lo creo. Yo sé que voy a estar con Jesucristo, que Él fue a preparar lugar para mí, para todos aquellos que han sido salvados por su poder a través de la historia de la humanidad. Así que tengo un lugar junto a Él. Un día estábamos en nuestra iglesia y estaban atentas las personas y les digo, ¿saben qué, hermanos? Me estoy haciendo una mansión. Me estoy haciendo una mansión. Va a ser algo nunca visto aquí. Aquí en la tierra, es nunca visto. No saben lo que es algo maravilloso. Y una hermana se quedó mirándome como diciendo, ¿qué está haciendo el pastor con los diezmos y las ofrendas? Se está haciendo una mansión. Y entonces le digo, ¿saben quién es el arquitecto? ¿Y quién me la está construyendo? Cristo mismo. Él lo prometió, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ahí ya se relajaron, ¿no es así? Pastor no estaba haciendo malversación de fondos. Bien, un lugar con Él por la eternidad, hermanos. Algunos están haciendo sus mansiones aquí en la tierra, y muchos cristianos están haciendo sus mansiones aquí en la tierra, y están invirtiendo miles y cientos de miles de dólares para un lugar que van a ocupar por poco tiempo, hermanos. Porque cuando el Señor se los lleve en la casa no se la llevan. Algunos dicen, yo quiero tener un carro de $100,000, pero si con uno de 10,000 andás perfecto, es para ir y venir, ¿o qué? Nos hace más importantes tener uno de 100,000. Piense un poquito, ¿cuántas obras misioneras podría usted ayudar? ¿Cuántas almas podrían ser salvas con $90,000? Que mande a otro lugar? Pero mi carro no va a ser tan lindo, pastor. No importa, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hubo un hombre que se llamó Oscar Schindler. Hay una película que habla de este hombre que rescató como a 1,000 judíos del Holocausto. Me emociona pensar que este hombre hizo acuerdos y negocios y vendió y dio dinero para salvar vidas de judíos. Y en una de las partes de la película, él se pone a pensar, pero podría haber salvado a más. Podría haber salvado más, dice, este reloj, dice, podría haber pagado por la vida de otra persona. Este anillo podría haber pagado por la vida de otra persona. Y él estaba consumido por esa preocupación, hermanos. Estaba salvando a gente, sí, de la muerte segura a manos de los nazis. Pero son vidas que van a pasar, que sin Cristo se van a perder. No habrán estado en el horno de fuego de los nazis, pero van a estar en el horno de fuego de Satanás, en el infierno. Hermanos, ¿qué estamos haciendo para que otros sean salvos? Estamos hablando de las virtudes de Cristo.
Estamos promoviendo, ayudando para que otros vayan y hablan de las virtudes de Cristo en este país, en el país suyo de origen, en otros lugares de América, en otros lugares del mundo. Por favor, hermanos, tengamos en cuenta que podamos hablar a la gente de que el Señor nos prepara un lugar junto a Él y que todos pueden ir y que podemos decirles cómo hacerlo si ellos ponen su fe y confianza en Jesucristo, el Salvador, y en su obra redentora en la cruz del Calvario. Hermanos, podemos hablar de la paz que el Señor nos ha dado. ¿Usted tiene paz en este día? Yo tengo paz, hermanos. Usted dirá, pero ¿cómo lo logro? ¿Cuántas pastillas toma? ¿Qué psicólogo lo atiende? Díganme el nombre de su psiquiatra. Ninguno. A ver, ¿de dónde sacó esa paz? Usted debe ser una persona que hace yoga y medita y tiene paz. No estamos hablando de eso, hermanos. Tengo una paz. La paz que este mundo no puede dar. Es la paz que Cristo nos puede dar. Mi paz os dejo, dijo Él. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo se las da. Hermanos, esa paz, esa tranquilidad que Dios te da es la de saberte amado por Él, de saberte perdonado por Él, de saberte redimido por Él, de saberte rescatado del infierno, de saberte que vas al cielo. Hermanos, qué bendiciones. Esto lo ha hecho Cristo, lo ha hecho Dios por nosotros, su paz. Hermanos, su gozo. Hablaba el hermano Juan esta mañana del gozo. Tenemos un gozo, hermanos, que no proviene de los chistes de este mundo, ni del humor, ni de los cómicos, ni de las cosas graciosas. Tenemos un gozo que, como dijo bien, no se limita a estar teniendo un buen tiempo, o a estar próspero, o a estar disfrutando, sino que está siempre. Es el gozo de Cristo, es el gozo de Dios. Tenemos su gozo. Entonces podemos decirle a la gente, mira, Cristo me dio su gozo, me dio su amor. Yo antes odiaba a todo el mundo, estaba enojado con todo el mundo, odiaba al vecino, odiaba a las otras personas que no eran igual a mí, odiaba a los de otras religiones, odiaba a mi familia, odiaba a todos. ¿Y ahora? Ahora Cristo me dio de su amor y amo a Dios, amo a la iglesia, amo a los hermanos, amo a mi familia, amo a los vecinos, amo a las personas que necesitan del amor de Dios. Qué maravillosas virtudes, hermanos. Una hermana aquí, puede ser que esté presente, me dijo que un día venían las hermanas visitando por su barrio y ella quería conocer, dice, personas de bien y tener buenas amistades. Y le dice una persona, le dice, ¿qué andan vendiendo? Le dice, no estamos vendiendo, estamos regalando. ¿Qué están regalando? ¿No es así? Y estaban hablándole de Cristo. Y ella, yo quiero escuchar. Y hace muchos años, allí está atrás, ella conoció de ese amor, de esa salvación gratuita que el Señor nos da. Miren, tenemos como prioridad hablar de las virtudes de Cristo. Y tenemos como una segunda cosa que súper breve. San Mateo, no vamos a leer todo el pasaje, ustedes lo conocen. Es aquel momento en que el Señor salva al endemoniado de Gadara. San Mateo, el capítulo 5, versículos 1 al 20. No lo vamos a leer, pero quiero decirles al versículo 19. A ver si era este el pasaje. Bien, creo que... A ver. Bien, no lo busquen. Es cuando el endemoniado, una vez que fue rescatado, salvado por el poder de Cristo, ¿qué dice? Dice, déjame que vaya contigo. Déjame que vaya contigo, le dice. Y el Señor le dijo, no. Dice, vuelve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermanos, las virtudes de Cristo, y podemos contarle a las personas todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. No tenemos virtudes propias, no tenemos logros propios. Todo lo ha hecho Cristo. Todo lo ha hecho Cristo. Para que anunciéis las virtudes
y contarle a todas las personas lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén, pastor. Hermanos, vamos a inclinar las cabezas, vamos a cerrar los ojos. Vamos a tener un poco de tiempo para invitación. Sé que Dios está hablando a nosotros a través de su palabra. Y fue un buen mensaje para todos esta mañana. La pregunta es para nosotros cristianos, nosotros creyentes, que si estamos tomando tiempo durante la semana para anunciar a los compañeros en el trabajo, a nuestros familiares, si estamos anunciando las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Sé que muchos de nosotros, cada uno de nosotros, somos culpables de hablar de nosotros mismos muchas veces. Pero lo más importante, hermanos, es que estamos anunciando a otros Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Y la pregunta es si estamos haciendo esto, hermanos. Y capaz hay uno esta mañana que no puede decir con certeza que conoce a Cristo como su Salvador, que no puede decir con certeza que ha arrepentido de sus pecados. Capaz esta mañana Dios está tocando la puerta de tu corazón. Capaz Dios está tocando tu corazón y el Espíritu Santo está hablando a ti. Y puede decir, pastor, no sé qué siento, pero siento algo esta mañana que Dios está hablando a mí. Este mensaje me tocó en mi corazón y no sé qué hago. Bueno, solamente tienen que levantar la mano y hay gente acá que puede mostrarte con la palabra de Dios cómo puede ser salvo, cómo puede recibir el perdón de tus pecados. Y quiero animarle ahora que levante la mano y hay gente que puede tomarte ahí aún acostados para mostrar con la Biblia cómo puede ser salvo este día. Y solamente tienen que levantar la mano, no más. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias este día, gracias por este mensaje esta mañana. Queremos pedir, Señor, que tú sigues obrando en nuestros corazones, Señor. Ayúdenos a cada uno de tomar tiempo esta semana, Señor, que tomando las oportunidades que tú nos das para anunciar el Evangelio a otros, para hablar de las virtudes de nuestro querido Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro protector, Señor. Darnos oportunidades de hablar de Él a otros, para tu honor y tu gloria. En su nombre de Jesucristo que estamos orando. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar los platos para